estrategias y estratagemas. Ese es prácticamente el tema, uno de los temas a tratar hoy. Recordemos que este es un tema relacionado a lo que hemos venido hablando acerca de los desafíos de la guerra espiritual. Aunque ya hemos hablado acerca de qué es un desafío, que en ciertos términos hablamos de que es algo difícil, realmente que un desafío prácticamente es eso, es algo difícil de realizar o inclusive puede ser algo peligroso. Y menciono esto o tratamos de explicar esto por el sentido o el sentimiento de que a veces las personas utilizan la guerra espiritual como que fuese un tipo de juego o un tipo de motivación que se ha tomado a la ligera, o inclusive si se envía gente a una guerra espiritual, regularmente trae repercusiones serias y las personas no se han dado cuenta de que a causa de ese ejercicio de guerra espiritual hay muchas personas que han caído en batalla y están en el mundo, pero lastimosamente lo que se hace es criticar más a estas personas que tal vez fueron parte de un batallón o fueron parte de una guerra, pero que cayeron en batalla. Y por esa razón hemos estado explicando acerca de los desafíos. Es decir, las cosas que tenemos que considerar y tomar en cuenta de saber que no son fáciles a veces de sobrellevar y que a veces nosotros sobreestimamos o entendemos mal el hecho o la participación de Dios en la guerra y pensamos de que Dios va a estar en cualquier guerra que yo haga. Es decir, si yo hago cualquier tipo de guerra, Él va a estar ahí. Y no es del todo cierto. Y también hay otras cosas que son complicadas de mencionar ya en la práctica, pero que a veces nosotros pues lastimosamente por nuestra falta de conocimiento y otras cosas hemos aprendido no por conocimiento sino por experiencia de que caímos, luego fuimos a tal vez a ver a la Biblia o de irnos a abrir los ojos y nos dimos cuenta de que por eso fallamos, por algo que no conocíamos. Por eso la Biblia dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. A razón de esto o esa causa es de que uno va aprendiendo a veces. No es la manera que uno debería aprender realmente, pero esas cosas suceden y a veces uno no las puede evitar por la inmadurez, por la inexperiencia, por la altivez y demás cosas, y pues eso lo ayuda a aprender. Es decir, no es que uno sea una persona, por así decirlo, genio en términos espirituales y que uno lo haga todo bien, ¿sí? Sino que a veces uno por malas experiencias uno termina aprendiendo. Y por esa razón queremos evitar a otras personas también que tengan ese tipo de dificultades y que puedan pues evitarse un montón de problemas que tal vez nosotros ya vivimos. Por esta causa hemos estado tocando esos temas de los desafíos de la guerra espiritual. Hemos tocado varios puntos en esta cuestión de los desafíos, como la falta del conocimiento de los enemigos, la falta de conocimiento que hay una guerra, la falta de prudencia y obediencia, la falta de las armas, la falta de las estrategias, del conocimiento de las estrategias, y también nos toca que ver después el, los desafíos de la victoria, de la derrota y los prisioneros de guerra, si no mal recuerdo, para dar seguimiento a ello. Entonces, para continuar con el tema de hoy, vamos a orar para que el Señor nos ayude y podamos continuar con esto, ¿verdad? Entonces, Padre, en nombre de Jesús, te agradecemos por tu gran amor, fidelidad y gracia. Permítenos hoy, por favor, poder ser diligentes y obedientes en esta situación que nos permites. Ayúdanos, por favor, para serte fieles y ser fortalecidos en la verdad y en la fe de tu Hijo Jesús. Gracias, amado Padre, por estar atento a nosotros. Ayúdanos, por favor, en estas transmisiones y pues que podamos ser claros y transmitir adecuadamente. Y también pues que las personas puedan oírnos exactamente lo que mencionamos para no también haber inconvenientes o malinterpretaciones y demás. Te lo agradecemos, ayúdanos para que todo enemigo sea atado y llevado a la cautividad de Cristo y todo pensamiento también, para que podamos transmitir recta y justamente la palabra de verdad. En Cristo Jesús, gracias, amado Padre y Pastor. Entregamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Muy bien, sigamos aquí con lo siguiente. Entonces, como es costumbre nuestra, para poder entender un poquito más lo que se va a hablar, regularmente hacemos ciertas definiciones de palabras, usando un diccionario, a veces el diccionario Strong o Reference, o tal vez un diccionario Vine o un diccionario Strong Concordance o algunas otras fuentes,
para poder introducir las palabras para que cuando uno exponga el tema no haya como que un desconocimiento de ciertas palabras que pueden ser importantes, o hay palabras que tienen un enriquecimiento de conocimiento, que tal vez nosotros lo entendíamos de una manera, pero ya leer la palabra nos damos cuenta que tiene tiene mayor sentido ciertas definiciones cuando se aplican al texto. Por esta razón nosotros tenemos esta costumbre de mencionar las palabras, ¿verdad? Tampoco significa que sea indispensable, pero sí ayuda. Entonces, la palabra desafío, de la cual hemos estado veniendo hablando, dice que es una acción de desafiar, y el punto 2, el que realmente hemos estado enfatizando, dice situación difícil o peligrosa con la cual alguien se enfrenta. 3, contradicción aparente de un fenómeno o una ley. Guerra, lucha armada prolongada entre dos o más naciones durante la cual se producen diversas batallas. Lucha o disputa continuada entre personas que pueden dar lugar a actos violentos. Recordemos que cuando hablamos de guerra, ya lo hemos mencionado anteriormente, no solo inclusive cuando hablamos acerca de las armas espirituales, no solo cuando hablamos de guerra era un aspecto que a veces se menciona que solo somos nosotros, los cristianos son únicamente defensivos, sino que también hay una ofensiva. Eso lo tocamos muy claramente cuando hablamos acerca de las armas espirituales, cuando dice las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa palabra armas son armas ofensivas. Por consecuencia, si es un arma ofensiva, significa que uno también va a la guerra no de manera defensiva, sino también ofensiva. Muy bien, entonces, regresando al versículo que vamos a tomar base, para luego pues comenzar a dar más definiciones, es Efesios 4:14. Para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, este versículo realmente es muy importante por lo que vamos a hablar, porque a veces nosotros pensamos, o se puede dar caso que en algún momento tal vez ha venido a nuestra mente, de que el enemigo pelea solo por pelear, pero no entendemos que el enemigo también usa estrategias. Solo que estas estrategias son llamadas estratagemas. Porque el concepto de estratagema como tal es un concepto ya de maldad. A diferencia de una estrategia, que es como una palabra neutral, por así llamarlo, para hacer uso de que es una estrategia usada en cualquier ámbito. Pero en sí, estratagema ya es enfocado a veces a un sistema de maldad o de error. Y por eso aquí hay también un sinónimo, porque tanto astucia como artimaña también pueden ser sinónimos de estratagema. Entonces es bien importante, inclusive también la palabra engañar, todas estas son como sinónimos o van relacionadas a lo que es una estratagema. Por eso quise dar a este versículo, del cual pues vamos a lo uso de base para entrar en ese detalle. Y vuelvo a repetir, el enemigo hace uso de estrategias espirituales, que estas estrategias no son solo el sentido de, por así llamarlo, instantáneas, es decir, que un ataque, el enemigo se va a formar en un ataque, va a atacar directamente y nos va a hacer caer. Estas estrategias pueden durar años. Cuando veamos un pasaje que vamos a tocar acerca si no estamos en 2 de Samuel, del 15 al 17 creo que es, aunque no lo vamos a leer realmente todo porque es demasiado extenso, pero sí voy a dar unas pautas. En el versículo 15, si no mal recuerdo, capítulo 15 de 2 de Samuel, habla que Absalón duró 4 años en una de sus estrategias para hacer volver todo el pueblo de Israel a él. 4 años, es decir, no fue de la noche a la mañana, sino fue una estratagema, por así mencionarlo, de 4 años para que todo el pueblo se volviera a él. Y luego él, después de eso, aplicara otras estrategias para poder derrocar a su padre como rey y él hacerse poseedor del reino. Entonces están aplicando unas estratagemas. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente nosotros estamos lidiando con estratagemas o con engaños o un montón de cuestiones del enemigo, y ellos puede ser que nos estén trabajando, por así llamarlo, ¿verdad? O estén tratando con nosotros en estas estrategias de ellos para hacernos caer, por así decirlo, en 10 años.
Porque ellos realmente lo que quieren es hacernos caer, o hacernos caer ahorita o en 10 años. Ellos lo que quieren es de que no estemos en la plenitud de la salvación de Dios. Pero también Dios tiene estrategias que Él va a usar. Lo únicamente de que a veces las estrategias de Dios no se conocen como necesariamente estrategias, sino que son realmente actos proféticos que Él hace o que Él manda. Entonces para Dios las estrategias son manifestaciones proféticas. Por eso que en la Biblia no encontramos realmente la palabra estrategia. Es decir, sí podemos encontrar la palabra estratagema, pero no la palabra estrategia. Y cada vez que comenzamos a observar las guerras dentro de la Biblia, vemos de que más que una estrategia como tal, Dios a veces envía a hacer actos proféticos o enseña cómo vencer, que prácticamente son sus estrategias. Y también hay individuos relacionados con las estrategias, que es lo que vamos a comenzar a ver. Pero quería darle el versículo base primero para ver el enfoque de cómo el enemigo va a atacarnos constantemente por estas estratagemas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Recordemos que este Efesios 4:14 va relacionado a lo que son los 5 ministerios, en el sentido de que los 5 ministerios están puestos para que las personas lleguen a la plenitud del varón perfecto y la estatura de Cristo. Y por eso mismo ellos son también una especie de estrategas que Dios puso, o una estrategia que Dios puso para que pudieran contrarrestar las estratagemas del error. Entonces vamos a continuar con definiciones que vamos a usar. Entonces la palabra estratagema dice que es una acción hábil y engañosa. Si se dan cuenta aquí, por eso es la relación del tipo de ese tipo que dice que es engañosa. Es una acción hábil y engañosa para conseguir algo, especialmente la operación o maniobra militar. Si nos damos cuenta, ya es una palabra que habla acerca de guerra, ¿sí? Maniobra militar de guerra, que se realiza para atacar por sorpresa al enemigo y desarmarlo. Entonces, esto es parte de lo que hemos hablado cuando hablamos acerca del desconocimiento de los enemigos, de que una de las mayores estrategias que el enemigo va a utilizar es de que no nos demos cuenta que tenemos enemigos. Comenzando por engañar al mundo o a muchas personas indicando que el diablo no existe, por ejemplo, o Satanás no existe. Ya con eso ya él ganó una guerra, ya ganó una primer parte. Y por eso las personas caen y terminan en muchos peligros o problemas. Porque al ya ser engañados con el hecho de no saber que hay un enemigo, ya con eso vencieron. Ya con eso están ganando. Ya con eso ya abarcaron un gran terreno, por así decirlo. Entonces vamos a repetir otra vez. Estratagema, acción hábil y engañosa para conseguir algo, especialmente la operación o maniobra militar de guerra que se realiza para atacar por sorpresa al enemigo, desarmarlo, etc. La palabra estratagema en el diccionario Strong Concordance, pues en el griego es que se utiliza acá es kubeia. Dice que es de cubos es decir, dado para jugar, apostar, jugar al azar, es decir, figurativamente, artificio o fraude. Si nos damos cuenta aquí, es lo mismo. Siguen utilizando palabras que van relacionadas a lo malo. ¿Sí? Estratagema. Ahora, las palabras similares, es decir, no solo en el diccionario que aquí mencionamos, sino palabras que son similares a estratagema son ardid, astucia, lo que vimos en el versículo de Efesios, artificio y engaño. ¿Sí? Si se dan cuenta, casi todos van relacionados a algo malo. Solo astucia no. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Dice, vamos a buscar ahora la palabra estrategia. Esta ya es una palabra como tal vez más neutral, pero se podría aplicar que Dios usa también estrategias. Ya no en el punto de la estratagema, que es algo malo, sino que una estrategia de parte de Dios. Dice que es un arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente las de guerra. Otra vez, si nos damos cuenta, aquí ya cambia un poquito, porque ya no se ve como que una especie de malicia, sino que dice proyectar y dirigir siempre con relacionado a las guerras, ¿sí? Especialmente las guerras. Proyectar y dirigir operaciones militares, especialmente las guerras. 2. Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Veamos esto que es muy importante también porque habla de ser acciones muy meditadas. Es decir, que una estrategia no es algo que se toma, una estrategia no son decisiones alocadas o decisiones
tomadas con ligereza, sino decisiones muy meditadas, muy entendidas lo que se va a hacer para una victoria. Es decir, las estrategias o estratagemas son importantes para llevar a cabo una victoria o una derrota en una guerra espiritual. En la estrategia dice que, si nos damos cuenta, ya aquí las palabras que se usan en estrategia, a diferencia de las de estratagema, son palabras limpias hasta cierto punto, porque ya utilizan la palabra táctica, maniobra, habilidad, pericia, que no van relacionadas necesariamente a algo malo, algo que sí consideran la palabra estratagema. Ahora, siguiendo con lo que estamos viendo, vemos el siguiente punto, es decir, al haber una guerra, una batalla, automáticamente va a haber una aplicación de una estrategia o estratagema. Aquí, perdón, me confundí con esta imagen, ahí está. Entonces, aplicación de estrategia o estratagema para una victoria o una derrota. Es decir, que prácticamente la estrategia o estratagema es esencial para poder tener una victoria o una derrota. Claro, alguien dirá, yo nunca he hecho una estrategia o una estratagema. Pero es porque ya, ¿cómo podemos poner así? Nosotros a veces hemos ganado cosas realmente solo porque Dios es bueno. Pero el problema está que ya crecer nosotros con esas deformaciones, con esos errores que hemos estado cometiendo, ya después no podemos realmente avanzar a lo que deberíamos avanzar. Esa realmente es la situación, ¿verdad? O ya estando en alturas espirituales, ya o nos va a costar mucho más avanzar, o simple y sencillamente nos van a hacer caer y nos van a derrumbar, porque las cosas ya no son iguales, ¿me entienden? No es lo mismo uno hablar con una persona, hablar con 50,000 personas. Y ese es el caso con Moisés, prácticamente cuando Moisés dice y ve un pueblo de no sé de cuántos miles de personas haciendo cola, y el suegro prácticamente le dice, mira, lo que haces está mal, vas a desfallecer tú y todo el pueblo juntamente contigo. Y le comienza a explicar qué es lo que debería hacer, es decir, le está dando una estrategia de lo que él debe hacer para poder sobrevivir. Que por algún motivo Moisés no le puso atención, o pensó que iba a poder sobrellevar, o tal vez ni le puso atención a las cosas, hasta que tuvo que venir alguien a darle una estrategia para saber sobrellevar las cosas. Entonces, a lo que quiero dar a entender o quiero llegar con esto es, las estrategias son esenciales, y por esa razón, aunque anteriormente, hace un mes creo que vimos la parte de la obediencia, y vimos de que antes de ir a la guerra se consultaba a Dios si se debía o no ir a la guerra, como primer punto. Es decir, luego del punto de saber que sí se va a ir a la guerra, también está el hecho de saber con qué estrategia se va a ir. ¿Por qué? Porque se tiene que ver si ellos, vamos a ponerlo en un término ya más actual. Si alguien pelea solo con aviones, no vamos a pelear nosotros con barcos. Si hay una guerra entre navíos o naves en el mar, por supuesto, es lógico que vamos a elegir armas o guerras que van a afectar a ello. O sea, no vamos a venir a agarrar nosotros con arcos, pelear con espadas a una cuestión militar que pelea con barcos o que pelea con aviones. Entonces se va a elegir una estrategia de guerra, una manera. Entonces, por eso la vez anterior hablamos acerca de lo que eran la prudencia en la guerra espiritual y la obediencia. Porque la prudencia evaluaba, en la prudencia evaluábamos si nosotros podíamos o no enfrentar una guerra. Pero también la obediencia nos puede decir a nosotros si ir o no a la guerra. Porque nosotros podemos tener una fuerza militar muy amplia y podemos decir, bueno, sí le podemos ganar a ellos, sí creo que podemos. Pero luego también ya puede venir Dios y puede decir, miren, no vayan a la guerra, más bien hagan un pacto con ellos. O resuelvan este conflicto de esta manera, ¿verdad? Y por último punto, bueno, ya después de que Dios decide si vayan a la guerra, el mismo Dios puede dar en sí mismo la instrucción o la estrategia, o simple y sencillamente puede decir, miren, hagan lo que tengan que hacer. Y ya las personas con el conocimiento de guerra van a dar consejo o van a decir cómo van a manejar la guerra. Entonces, por esa razón es importante la aplicación de la estrategia. Aunque ahorita vamos a dar un contexto general para entenderlo y después saber cómo llevarlo, aplicarlo a la vida en nuestras áreas. Pero quiero enfatizar en esto antes
Entonces vamos a ver aquí 2 Samuel 15:17. Lo voy a resumir de alguna manera porque es bastante el texto, nos llevaría bastante tiempo también leerlo. Pero lo voy a resumir de esta manera. 2 Samuel 15:17 habla prácticamente de la rebelión que quiere generar Absalón en contra de David. Y prácticamente hay un conjunto de estrategias o decisiones que se van a tomar, o como ya lo leímos, ¿va? Acciones meditadas que va a tomar Absalón para poder conquistar el reino y quedarse con el reino en lugar de David. Y entre una de las tácticas es el ponerse como juez y juzgar a ellos antes de que lleguen con David. Lo otro es de que esa estrategia le dura a él por 4 años para poder lograr adquirir una gran cantidad de pueblo a su favor. Y luego de eso, una de las cosas que él hace, Absalón, es apoderarse no solo de un reino, sino que también de este personaje que se llama Ahitofel. Y este personaje Ahitofel lo que hace es fortalecer las fuerzas o el reino que estaba fomentando Absalón. La situación de que Ahitofel no era un guerrero realmente, o sea, Ahitofel no era alguien de guerra, alguien que tal vez sabía pelear con diferentes armas o así como pues a los David o los valientes de David o alguna otra cosa que nosotros podríamos imaginar, sino que Ahitofel era un consejero. Pero era un consejero tan hábil que inclusive se consideraba como que dar un consejo él era casi como haber consultado la palabra de Dios. O sea, entonces vemos de que para la situación de guerra que se va a dar, es decir, desde el 15 y 17 se preparan muchos aspectos, o prepara Absalón muchos aspectos, que vuelvo a resaltar de que llevaron casi 4 años para adquirir una gran cantidad de pueblo a su favor y también adquirir a Ahitofel, para poder luego saber cómo lograr enfrentarse a su padre David. Pero que todo esto llevó tiempo y llevó una planificación, si lo queremos llamar de esta manera, para poder hacer caer del reino a David. Pero en esa toma de posesión, por así decirlo, iba a haber una guerra. Es decir, que antes de la guerra se estaba planificando o haciendo una estrategia, antes de poder entrar a realmente una verdadera guerra. Por eso vuelvo a resaltar la importancia de estas estrategias, pero que estas estrategias realmente conllevan a un consejero. Es decir, sí es el hecho de consultar a Dios para preguntarle, porque ya se han dado varios casos, tanto si leemos el libro de Josué, o si leemos también cómo era que David peleaba, y a veces David decía, Señor, ¿podré ir a alcanzarlos y vencer a este grupo? Y Dios decía, sí lo podrás hacer. ¿Y qué debería hacer para alcanzarlos? Y ya Dios le decía qué debía hacer. Entonces ahí Dios se presentaba como un consejero. Y este consejero, haciendo uso de sabiduría, presentaba una estrategia. En este caso es lo mismo. Ellos antes de ir a la guerra o antes de generar un ataque al enemigo, ellos consultaban al consejero. Es decir, no solo se pedía al profeta que se dijera si iban a ir a la guerra o no, sino que también se consultaba a un consejero para saber cómo iban a entrar en batalla y cómo iban a vencer al enemigo. Inclusive hay un pasaje de la escritura cuando dice de que Dios era Dios de montes y no de valles. En el sentido de que como siempre miraban pelear a Israel tal vez en los montes, pues decían, no, es que de plano Jehová es Dios de montes y no de valles, peleemos en el valle. Entonces el estratega de ese momento, el consejero, dice, miren, pues peleen en el valle porque ellos solo han peleado en montes. Al resaltar de esto es de que cuando se habla de una estrategia, se relaciona un consejero y se relaciona por consecuencia la sabiduría. En este caso, este personaje Ahitofel, vemos ciertas características, que él era consejero. Él fue consejero tanto de David como de Absalón, pero primeramente era consejero de David. Pero también este personaje era abuelo de Betsabé y pues se volvió de ser aliado de David, aliado de Absalón. No se ve realmente en 2 Samuel 15 por qué él elige a Absalón como rey y no a David. Porque es de que él le es infiel a David. No, realmente no se ve por qué razón en sí.
pero sí se ve de que él se vuelve a las filas, pero realmente este consejero era sumamente peligroso. Ahí lo vamos a ver en los siguientes pasajes, cuando vamos a leer, por qué era peligroso. Ahora, luego vemos aquí que hay otro consejero, y prácticamente coloco a estas dos personas, tanto Ahitofel como Husai, porque estas dos personas prácticamente entran, como por así decirlo, en una guerra para ver qué consejo se elige. Y basado en ese consejo, ¿se va a ganar una guerra o se va a perder una guerra? Entonces, esto es por esta razón es la importancia de la atención a la estrategia o la estratagema. Y eso es lo que quiero dar a entender. O sea, el valor o el peso o la importancia de una estrategia o una estratagema. Si nosotros somos conscientes de eso, vamos a prestar más atención a las situaciones que nos están pasando para saber cómo resolverlas. Si nosotros no entendemos el peligro de la estratagema o la importancia o ventaja de una estrategia, vamos a seguir viviendo igual y vamos a tener los mismos resultados. Entonces, ¿qué pasa con Husai? Husai también era consejero, pero realmente no era tan bueno como Ahitofel. Amigo de David y también estuvo a favor de David, pero este Husai fue clave para poder vencer a Ahitofel en el consejo. Si no hubiera estado Husai como consejero, como estratega, no se hubiera podido vencer a Ahitofel. Es decir, Husai sí era un consejero sumamente valioso y tal vez con una sabiduría amplia, pero tal vez no tan bueno como Ahitofel. Y vamos a leer ahorita un poquito más. Dice Ahitofel, dice 2 Samuel 16:23, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Dice, era como si se consultase la palabra de Dios. Imagínense el nivel de sabiduría de esta persona, el nivel de certeza de esta persona para ser comparado casi a la palabra de Dios. Y estamos hablando que era un hombre malo, es decir, se volvió a la maldad. ¿Me entienden? Esta persona se volvió a la maldad. No es que esta persona prácticamente era buena del todo, porque uno diría, no, pues esta persona de plano era muy buena. Simple y sencillamente él pasó de ser consejero de David a consejero de Absalón, se fue del lado de las tinieblas. Pero aún así su consejo era tan certero y tan efectivo a la hora de realizar algo. Entonces, ¿qué nos quiere entender esto? De que las tinieblas, lo que nosotros conocemos como Satanás, diablo, demonios, y principados, potestades, ellos en un tiempo estuvieron con Dios, aprendieron cosas de Dios, pero se trasladaron a las tinieblas. Pero al trasladarse por las tinieblas, ellos pueden tener inclusive certeza o cuestiones a la hora de elaborar sus estrategias y han sido efectivas por años. Pero a veces nosotros pensamos de que ellos son como tontitos, los demonios y demás, y eso no es así. Es decir, ellos tienen una sabiduría, inclusive no humana, tienen una sabiduría pues que venía de lo divino, pero cayeron. Entonces esa sabiduría de demonios o esa sabiduría que ellos han tenido, han hecho, pues es de maldad y de alguna manera han sido efectivos porque ellos han participado de guerras por miles de años realmente y ellos han observado también cómo Dios pelea. Entonces a lo que quiero dar a entender es el peligro al cual nosotros nos enfrentamos con las tinieblas, que realmente nosotros ya tenemos todas las de perder si no estamos con Dios. Ya estando con Dios pues tenemos ventaja realmente de ganar porque Él está de nuestro lado. Caso contrario no podríamos. Entonces por esto vemos aquí que un personaje humano, una persona humana, en este caso es comparado en su palabra, en su consejo, casi como que fuese palabra de Dios. Dice, así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Es decir, en ambos casos, tanto con David como con Absalón, era certero. Es decir, estando en luz o estando en tinieblas, esa persona daba consejos certeros. Ahitofel, esto es 2 Samuel 15:12. La conspiración se hace poderosa. Entonces, ¿qué parece en 15:12? Estoy dando resumido realmente 15:12, como vuelvo a saltar porque es un pasaje realmente muy extenso, leerlo completo, y pues hay también en la historia hay diferentes partes que nos pueden sacar tal vez del contexto de lo que estamos leyendo, por eso lo puse de esta manera un poquito más resumida. Pero ¿qué pasa? La conspiración se hace poderosa. En 15:12
y todo esto va relacionado a Aitofel. En el 15:12 ya se hace adquisición de Aitofel como consejero. Cuando él se adhiere a Aitofel a la conspiración, es decir, a apoyar a Absalón, se genera un poder. Pero recordemos de que este poder, vuelvo a resaltar, no era un poder militar. No era como que Absalón hubiera obtenido a 50,000 o 1,000,000 de pobladores o de guerreros, sino que hace adquisición de una sola persona, que es Aitofel. Y con eso, él se vuelve poderoso, Absalón. Sin Aitofel, no hubiera tenido el mismo poder que hubiera ganado. Y entonces, vuelvo a repetir, solo con la adquisición de Aitofel, la conspiración de Absalón se hace poderosa. Segunda de Samuel 15:31. David solicita a Dios el entorpecimiento del consejo de Aitofel. Como ya vimos en el versículo anterior, en el que habíamos leído que el consejo de Aitofel era tan efectivo con David como con Absalón. Entonces David sabía de que Aitofel se había vuelto a las filas de Absalón. Por esa razón, David, conociendo el peligro que era tener a Aitofel en su contra, lo primero que él hace, es decir, de que había una supremacía de Dios sobre todo consejo, sobre todo estratagema, sobre todo artificio, sobre toda artimaña. Por eso David se aboca a Dios. Dice, David solicita a Dios el empobrecimiento del consejo de Aitofel. Es decir, David en este 15:31 clama a Dios y le dice, Señor, por favor, entorpece el consejo de Aitofel. Si Aitofel no tuviera tal nivel de poder, por así mencionarlo, tal vez David ni siquiera hubiera hecho eso, porque realmente en las guerras o historias que se leen en la Biblia, no se ve que alguien clame en contra de un consejero. ¿Entiendes? No se ve que regularmente se dice, ve y ataca al rey que va en... o ve y ataca al gigante, o ve y ataca al poderoso como guerrero. Pero en este caso en particular, se le tiene temor a Aitofel, porque esta persona se va a comenzar a generar estratagemas para poder derrumbar al imperio que Dios le había dado a David. Y David no tiene más que solicitar el apoyo de Dios para que sea entorpecido el consejo de Aitofel. Ahora, segunda de Samuel 15:34. Se usa a Usai para entorpecer el consejo de Aitofel. Es decir, que en este 15:34, inclusive en sus contextos, lo que sucede es de que entra Usai, llega Usai con David y dice prácticamente, mira, yo voy a estar contigo, David, yo te voy a apoyar porque tú eres mi amigo. Pero lo que hace Usai es de que no se queda con David, inclusive hablan con David diciendo que está Aitofel de otro lado y que van a usar a Usai para que Usai se introduzca dentro de las filas de Absalón, para que Usai vaya a hacer una forma de apoyo a Absalón. Y le dijera, mira, porque si lograba entrar, él podía conocer cuál era el consejo que iba a dar o la estratagema que iba a dar Aitofel, y Usai podría usar de otro consejo, otra estrategia, para que Usai se usara el consejo de Usai. Al conocer el consejo de Usai, él iba a notificar a David acerca de qué consejo había dado, y por consecuencia, al conocer lo que él había dicho, pues se podían librar de ello. Tanto si se hubiera aplicado el consejo de Aitofel como el consejo de Usai, pero en ambos casos pues se podían dar esa información a David y librar a David como tal. Entonces, por eso Usai llega con Absalón y prácticamente le dice, mira, ahora estoy yo contigo, ya no voy a estar con tu padre David. Y si acaso no eras tú amigo de tu padre David, y prácticamente Usai da ciertas palabras de convencimiento para estar prácticamente a favor de Absalón y no a favor de David, que era prácticamente lo que querían hacer, para saber qué consejo iba a dar y pues entorpecer el consejo de Aitofel. Ahora, en 2 Samuel 16:21, se da un caso muy realmente difícil tal vez de entender hasta cierto punto. Y es que en 2 Samuel 16:21, lo que sucede está que Aitofel da un consejo a Absalón para que se fortalezca.
Es decir, ya Absalón había ido en contra del reino de David y David estaba huyendo de su reino con pueblos y con su esposa y con otras personas. Y lo que hace David era dejar a 10 concubinas en el palacio del rey para que guardaran la casa del rey. Y el consejo que da Ahitofel, que vuelvo a repetir, fue un consejo certero pero malévolo, era que le dice Ahitofel a Absalón, le dice: ve y acuéstate con las 10 concubinas de tu padre, pero no, o sea, no lo hagas así intimidad, no lo hagas a solas, sino ven y hazlo en azotea, hazlo públicamente para que todos vean que te acostaste con las 10 mujeres o las 10 concubinas de tu padre. Entonces viene Absalón, se acuesta con las 10 mujeres en la terraza, en una tienda, para que todos vieran que él se estaba acostando con las mujeres. Y la idea de Ahitofel era para que vieran que realmente Absalón fuera una persona aborrecible a David. Es decir, que se dieran cuenta que realmente Absalón estaba como decidido, que Absalón estaba con un corazón firme en ir en contra de su padre y que aborrecía a su padre y que por eso se estaba acostando con las 10 concubinas. Y dice Ahitofel de que si hacía eso Absalón, iban a entender los demás eso y todo el pueblo se iba a fortalecer. Y el reino que iba a querer cimentar a Absalón se iba a fortalecer. Y claramente lo hizo Absalón, se acostó con las 10 concubinas públicamente. Y así como dijo Ahitofel, así se cumplió. Y el pueblo entendió lo que Absalón estaba haciendo, y también se fortaleció todo el pueblo a través de lo malo. Entonces vemos cómo el consejo de Ahitofel fue certero, pero estaba en maldad, estaba en una estratagema. Sigamos acá. En 2 Samuel 17, del 0 a 1, ya se da el caso, después de haberse fortalecido a través de Ahitofel, también haberse fortalecido a través del consejo de Ahitofel, que ya vemos de que en esa pauta 2 cosas se hicieron a través de Ahitofel como consejero y como estrategia. Vemos lo peligroso que es una estratagema del lado de las tinieblas. Y aquí entra otro problema con Ahitofel, que vuelvo a representar que Ahitofel era una persona que daba una estrategia, una estratagema para entrar en una guerra y poder vencerla. Y es de que Ahitofel da un consejo de cómo matar a David. Y lo interesante de esto es de que Ahitofel quería ser prácticamente la cabeza de cómo matar a David, en el aspecto de que él quería ir realmente a Ahitofel a capturar y matar a David. Y él pide prácticamente que quería ir a Ahitofel con 12,000 hombres. Y él da la estrategia a Ahitofel de cómo capturar a David con esos 12,000 hombres, cómo llegar a él y cómo hacer toda la descripción de lo que iba a hacer. El punto estaba de que ese consejo que Ahitofel dio era un consejo certero, y de que si se aplicaba el consejo de Ahitofel, David iba a morir. ¿Me entiendes? Es decir, vemos de que había otra certeza en el consejo de Ahitofel. Pero ¿qué pasa? Luego en 2 Samuel 17, del 5 al 14, que es el entorpecimiento del consejo de Ahitofel, lo que sucede es de que ya entra Usai, al haber escuchado a Ahitofel, haber escuchado su consejo. Prácticamente lo que hace Usai es primeramente señalar que el consejo de Ahitofel era malo. Lo segundo que él hace era dar una referencia acerca de David, y contradecía lo que decía Ahitofel, diciendo que él era un hombre de guerra, y da unas descripciones de por qué era malo el consejo de Ahitofel. Y segundo, lo otro que hacía Usai, aparte de dar esa definición del concepto de David y por qué no lo iban a poder capturar de esa manera, era de que efectivamente le dieran, ya no fuera Ahitofel, sino que fuera Usai, o que fuera también el rey, pero con todo el ejército. Es decir, él prácticamente lo que hizo, a diferencia de Ahitofel, fue incrementar la cantidad de gente para que Absalón entendiera de que, bueno, si son 12,000, de ir todo al ir unos 50,000, a ir 12,000, pues hay mayor ventaja de ir con 50,000 o con 100,000 que ir solo con 12,000.
porque Usai le dijo, vayamos con todo el ejército a capturar a David. Entonces vemos esas, por así decirlo, el consejo que usó Usai para ir en contra de Aitofel. Usó una estrategia, por así decirlo, para que no se considerara el consejo de Aitofel, porque iba a buscar hacerle mal a David. Lo que acontece acá, y también la Biblia lo describe en este pasaje, en el versículo 14, es de que se escoge el consejo de Usai, porque Dios así lo había decidido, que se aprobara el consejo de Usai y no el consejo de Aitofel. Porque si hubiesen aplicado el consejo de Aitofel hubiese sido efectivo, hubieran matado a David. Entonces lo que se hizo fue entorpecer el consejo de Aitofel para poder ganarle. Entonces vemos aquí que prácticamente hubo una guerra entre estrategias para poder ganar una guerra. Luego de esto, ya Usai manda lo que pasó, es decir, diciendo, mire, Aitofel dijo esto y esto, yo dije esto otro, y por consecuencia siguieron mi consejo, así que te pido, David, que te prepares de esta y esta forma, porque a tal hora y tal situaciones vamos a hacer esto. Entonces, basado en eso, basado en ese estorbo de la estratagema de Aitofel, David pudo mantenerse con el reino. Si no se hubiera estorbado esa estratagema de parte de Aitofel, David hubiera muerto y Absalón hubiera tenido el reinado de Israel. Pero vemos de que el consejo de Aitofel fue efectivo en todo. Y por eso quiero resaltar esto, para dar a entender de que que consideremos el peligro al cual nos estamos enfrentando día tras día con las estratagemas de las tinieblas, y que podemos estar sometidos y sumergidos bajo esas estrategias y estar perdiendo, pensando nosotros que estamos haciéndolo bien. Y esto lo podemos ver inclusive con los fariseos, pensando ellos que estaban haciendo lo bueno. Y ellos negaron completamente al Señor Jesucristo y no lo aceptaron. Porque el enemigo formó una estrategia que se llama fariseísmo y fueron cautivados por ello. Porque el enemigo formó una estrategia llamada saduceísmo y fueron capturados por ellos. ¿Cuántas estrategias o estratagemas o artimañas de error no han generado el enemigo? Y podemos estar metidos en esos engaños y nosotros nos damos cuenta, pensando que estamos haciendo lo que es correcto, pensando que estamos haciendo lo que es realmente verdadero de parte de Dios. Entonces, por esa razón es el hecho de mencionar hoy esta Aitofel y las estratagemas, para que estemos más atentos a tener cuidado con lo que va a pasar. Y entender lo siguiente también, con esta cuestión de las estrategias. Uno puede evaluar en la vida de uno cómo es que el enemigo está operando. Por eso mencionaba que ahorita ya le vamos a tratar de referir a lo personal. Si nosotros, o a veces lo que yo les menciono a las personas, es de que traten la manera de estar atento a lo que viven, de que todo va a tener una consecuencia. Es decir, si uno hace algo, va a venir algo. Entonces, si uno a veces puede manejar una bitácora, o uno puede manejar, o una persona estar atento, tal vez no tiene algo escrito, pero sí estar atento a todo lo que le pasa día tras día. Después uno puede hacer una referencia atrás. Es decir, por ejemplo, de repente alguien cayó en pecado por alguna razón. Él tiene que venir a revisar qué pasó, porque puede ser que el enemigo hizo una estrategia en contra de él y la aplicó y cayó. Y puede ser de que eso se vuelva cíclico, es decir, que cada mes la persona caiga en un mismo pecado, cada mes. Y se va a dar cuenta que el patrón que se está ejerciendo es el mismo. Es decir, como el enemigo vio que era efectiva esa estrategia en contra de la persona, la va a seguir aplicando. Entonces, si uno es inteligente de alguna manera, o sabio, va a comenzar a observar cómo el enemigo lo ha estado trabajando. Es decir, el enemigo ha estado obrando en esta persona para aplicar esa estratagema en la persona. Y por consecuencia vamos a saber cómo evitar volver a caer en el mismo error o en el mismo pecado. Si uno comienza a ver eso, se va a dar cuenta de que cuando uno logra vencer esa parte de lograr observar qué estrategia aplicó el enemigo o qué estratagema, y uno logra librarse de ella, se va a dar cuenta de que el enemigo va a cambiar de estrategia con otras cosas.
Y hagamos de cuenta que uno logre vencer 3, por ejemplo. A veces pasa de que cuando uno logra vencer la tercera, y a veces por perdón, cuando uno pierde la tercera y uno retrocede y retrocede, se va a dar cuenta que es como volver a pasar lo mismo otra vez. Tiene que pasar otra vez la primera estrategia del enemigo, la segunda y la tercera. Porque el enemigo sabe que le fue efectivo trabajar de esa manera y por eso nos puede acercar. En mi caso en particular, yo he visto cómo a veces el enemigo ha tratado de trabajar conmigo ciertas estrategias y me he dado cuenta de cierta área de que, por ejemplo, cuando yo no caigo en ninguna de las estrategias del enemigo, porque yo las he visto y ya más o menos sé cómo lidiar con cada una de las que me han atacado, una de las siguientes estrategias que el enemigo usa cuando yo no caigo en ninguna es de que me comienza a cargar con personas. Es decir, no es necesariamente que uno peque, sino que es el hecho de que, por ejemplo, comienzan a aparecer personas con problemas. Es decir, como que el enemigo ataca a todos los que me rodean para que ellos tengan problemas y para que esos problemas, esas personas se aboquen conmigo. Entonces, lo que pasa conmigo es de que yo me sobrecargo de los problemas de las demás personas y eso provoca que yo deje de orar. Y si yo dejo de orar, ya no puedo ser libre yo de tentación, porque la Biblia dice orar para no caer en tentación. Entonces lo que el enemigo hace es, como no puede llegar directamente conmigo, ataca a todo lo que me rodea para cargar a esas personas con problemas, con aflicciones y demás. Esas personas a veces se abocan conmigo y a veces es seguido, hagamos de cuenta que son 2 por día, ¿va? Entonces yo ya las fines de semana ya paso casi que tirado en cama, por poner un ejemplo, ¿va? En el sentido de lo cansado, y eso baja mis defensas, por así mencionarlo. Entonces, en ese aspecto yo ya después de varias veces que me ha pasado, ya lo he entendido un poco más y lo que hago es tratar de distribuir los problemas, porque antes era así como que me llamaban, yo contestaba y los atendía y listo. Ahora oro y tal vez digo, mira, ¿será que podemos mañana? Porque tal vez yo ya tengo atender a una persona hoy y tal vez yo ya trato de calcular, digo, ¿será que voy a aguantar realmente las 2 cargas de estas 2 personas? Entonces a veces con algunas personas cuando se puede, les digo, mira, veámoslo mañana por la tarde o veamos hasta en la noche, así me da tiempo a mí de orar y prepararme y ya trato de saber cómo manejar todo ese tipo de cargas, porque ya sé que es una de las estrategias que el enemigo usa conmigo, porque a veces yo tal vez no le digo no a nadie y me llama y le digo sí, sí, y los atiendo y como trato de atenderlos en el tiempo, es decir, me llaman y los atiendo, no es como que, inclusive yo tal vez estoy trabajando y paro lo que estoy trabajando y los atiendo. Pero a veces pasa que me doy cuenta que tal vez no voy a aguantar y entonces sería perjudicial para la persona y para mí. Entonces a veces le digo, mira, te puedo llamar en la tarde o yo llamo mañana a primera hora o será que puedes mañana, a qué horas puedes o puedes el fin de semana, nos podemos reunir. Yo también trato de usar otro tipo de estrategias según la sabiduría que el Señor me ha otorgado y ya esa situación ya cambia para mí. O sea, ya no es que yo tenga problemas. Siempre los tengo porque de repente a veces me descuido, pero ya cambió. Entonces a lo que quiero dar a entender con las estratagemas es de que nosotros podemos darnos cuenta a través de las diferentes situaciones que vivimos lo que el enemigo está trabajando con nosotros. Por eso alguien podría generar una bitácora diaria y cuando la persona, bueno, yo caí, por ejemplo, alguien cayó el 2 de agosto, por ejemplo. Pero él puede tal vez revisar su bitácora y darse cuenta de que tal vez siempre pasa lo mismo en ciertos tiempos de fecha. O tal vez no siempre cada mes, pero siempre hay acciones que pasan, por lo cual lo lleva a caer siempre en el mismo pecado. Entonces uno comienza a observar esas estrategias. Esa es una manera de verlo. Claro, siempre tenemos que abocarnos a la palabra, pero también a la hora de que nosotros leemos la Biblia, nos va ya Dios a presentar muchas estrategias que el enemigo ha aplicado y nosotros cómo ser libres de ellas. Por ejemplo, una de las cosas que provoca que alguien caiga en adulterio o en otras áreas, o sea, como en efecto dominó, es la pereza. Es decir, no es ni siquiera a veces ¿cómo se llama? La misma tentación del adulterio, sino que según lo que yo he entendido, esa persona por caer en pereza cae en adulterio. ¿Por qué? Porque si vemos en el caso de David, dice que David era el tiempo para ir a la guerra, pero él no fue y se levantó de mañana tarde.
¿Me entiendes? Es decir, que él fue perezoso. Él dice que él se levantó de tarde de ese día que tenía que ir a la guerra. Por perezoso no fue a la guerra. Se levantó tarde, se fue a la azotea, vio una mujer que estaba bañándose y él dijo, bueno, tráigamela, yo quiero acostarme con ella. Entonces, ¿qué abrió la puerta para el adulterio? La pereza. Pero también hubo una, por eso mencionaba que él tenía una responsabilidad que cumplir. Su responsabilidad era ir a la guerra porque era un rey. Él, al no ser responsable y agarrar la pereza, eso lo llevó a caer en adulterio. Entonces, según lo que yo he visto, una de las estrategias que el enemigo usa para que alguien caiga en adulterio es la pereza. Evitar una falta de responsabilidad, una falta de diligencia. Entonces, uno puede ver a través de la Biblia, y Dios, pues, por eso es importante que uno le ore a Dios, para que Dios le abra los ojos a uno, de saber qué estratagemas está usando el enemigo, para también saber nosotros cómo contrarrestar eso a través de la palabra. Y uno a través de la palabra ver las estratagemas y cómo fueron vencidas esas estratagemas para poder nosotros vencer. Así como en el caso aquí de Aitofel y Usai. Y en ciertos casos tal vez Dios nos puede usar a nosotros también como consejeros. Es decir, aconsejar a otras personas para decirles a saber qué hacer para que ellos obtengan una victoria. Y por eso es importante esta parte de saber cómo dar consejos. Pero para eso hay que vivir primero y tener la experiencia de la palabra y a la ley o el testimonio para saber cómo dar un buen consejo y la persona no caiga en mal. Porque uno le puede aconsejar a alguien y la gente lo hace y les va peor, como que hay algún problema. Entonces por eso la idea de la necesidad de orar y leer. Y por consecuencia nos vamos a ir dando cuenta. Porque si nos damos cuenta de lo que hemos leído aquí arribita en la gráfica, que me cometí un error, me comí una palabra, es de que a la hora de aplicar una estrategia o estratagema, es decir, estrategia al lado de la luz y estratagema al lado de las tinieblas, se va a obtener una victoria o una derrota. Entonces, si nosotros estamos estancados, ¿qué estratagema usó el enemigo para mantenernos ahí? Si nosotros realmente estamos siendo de gloria en gloria es porque estamos aplicando las estrategias que Dios nos está dando para avanzar. Y tenemos que ser bien sinceros con nosotros mismos para no seguir engañándonos pensando que estamos realmente avanzando cuando no lo estamos. Y ser realmente observadores porque es parte de una guerra. Estar atento a saber qué estrategias o estratagemas se están aplicando conmigo, pero también yo saber, basado en eso, qué hacer y qué no hacer para poder vencer. Y ya una de las que hemos mencionado es que el enemigo, una de las primeras cosas que hace es mantenerse oculto o usar doctrinas para enseñar a la persona que el diablo no existe o que no hay guerra espiritual o que no hay esto o que no hay lo otro. Nosotros también podemos usar ese tipo de estrategia en la luz, en el sentido de nosotros hacernos ocultos al enemigo. ¿Cómo así hacernos ocultos al enemigo? Que es una estrategia que debemos usar. Y esta estrategia la usó Jesús. Por lo menos yo la aprendí de Cristo. Vemos muy comúnmente de que cuando hay alguien que es ministro del evangelio, lo primero que hace es, por ejemplo, si es evangelista, hasta pone en su Facebook, evangelista fulano de tal. Si él es apóstol, pone apóstol X. O se presenta así en radio, televisión, en cuanta cosa, que profeta, que pastor, que evangelista, que X, Y, Z. Y ellos se toman del apóstol Pablo para decir de que como el apóstol Pablo dijo que él era apóstol a los gentiles, o porque él era esto, como se presentan las cartas, entonces ellos lo pueden hacer porque Pablo lo hizo. Pero no han entendido que Pablo tenía la humildad para hacerlo, aparte de que eran cartas inspiradas por el Espíritu Santo y que tal vez Dios le dijo que lo dijera. Pero realmente nosotros podemos caer en una altivez a la hora de nombrarnos como ese tipo de ministerio. Y lo que yo aprendí de Cristo era que Jesucristo nunca dijo que Él era el Cristo. Cuando Él tenía la facultad para decir yo soy el Cristo, Él no lo hizo realmente. Él regularmente preguntaba a la gente, ¿ustedes quién dice que soy yo? O decía, no le digas a nadie que yo lo hice. Aunque la gente después decía, no, Él es el Cristo. Pero realmente la motivación de Jesús no era realmente que las demás personas, para decir él, no, yo soy el Cristo. Sino que Él buscaba el testimonio de un tercero, como en el caso de Juan el Bautista, decir, Él es el Hijo de Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cristo. Por eso le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces regularmente vemos cómo a Jesús
las demás personas dan testimonio del ministerio de Cristo, que era de Jesús, que prácticamente él era el Mesías. No necesariamente Jesús venía anunciándose a sí mismo, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías o yo soy el Cristo. Y él lo era. Entonces, por esa razón, una de las estrategias que yo he tomado para evitar altivez, para evitar muchas cosas, es no mencionar el tipo de ministerio que yo tengo. Es decir, el ministerio que Dios me ha otorgado como ministerio primario, si lo queremos llamar así. Por eso yo no lo menciono, por esas razones. Y hay gente que me pregunta, mira, ¿qué ministerio tenés? Yo le digo, mira, no te lo voy a decir, que el Señor te lo diga. Porque yo no voy a estar, testificando de mí mismo, porque la Biblia menciona también cuando dice, vendrán otros hablando de sí mismos y ellos los aceptarán. Y aquellos que vienen en mi nombre, ustedes no los aceptan. Entonces, uno es por yo cubrirme de no testificar acerca de mí mismo. También la palabra dice que sea en boca de 2 o 3 testigos. O sea, y por eso que a Jesús le decían, pero ¿por qué tú testificas que tú eres tal cosa? Y dijo, porque mi testimonio es verdadero. Realmente yo no lo podría hacer, pero, o sea, yo no lo tendría que hacer, pero, y en boca de 2 a 3 harían. Y comienza Jesús a explicar. Entonces, en este caso, por esa razón, es una de las razones que yo no hago uso de estar diciendo qué ministerio tengo. Por esa razón espero que mejor Dios les diga a las personas qué ministerio tengan y listo, pues no. Y lo segundo, para cubrirme, evitar altivez y un montón de situaciones que ahí he descifrado. Entonces Dios nos va a dar diferentes estrategias. Puede ser, vuelvo a repetir, puede ser que él diga que es profeta, o puede ser que alguien diga que él es maestro, y a él no le afecta realmente. Él puede ser que sea impoluto en eso, nunca le va a afectar mencionarlo, tal vez como el apóstol Pablo, por ejemplo. Pero puede ser que hay personas que sí les va a afectar. Por eso que Jesús en muchos casos también lo que hacía era no hablar de sí mismo directamente. Por eso él hablaba como por ejemplo, si destruyen el templo, yo en 3 días lo levantaré. Pero él a veces no se hablaba así como que si me destruyen a mí. ¿Ya? O cuando él dice, y el Hijo del Hombre, no dice yo. ¿Me entienden? Entonces hay muchos casos que Jesús usaba. Y que otras cosas que se ven en la Biblia para uno protegerse de altivez, de orgullo, de engaño, que uno inconscientemente podría afectarse. Entonces tengamos cuidado con las estrategias que el enemigo puede estar usando. El enemigo puede estar usando de halagos, el enemigo podría estar usando de un montón de estratagemas, pero también hay ciertas estructuras doctrinales que podemos establecer. Ya no solo en el aspecto individual, porque nosotros no solo somos individuos, somos conjunto de personas, por eso se llama iglesia. Y por eso también vemos que Dios dejó a los 5 ministerios para la capacitación de los santos y evitar que vengan las artimañas y estratagemas de error. Entonces, relacionado a eso, por eso Dios dejó 5 ministerios. Y no solo los 5 primarios, sino también dejó todo lo demás. Pero por supuesto, también hay que fortalecer, capacitar y entender bien cómo es un ministerio primario para ejercerlo. Porque si no, simple y sencillamente está pasando la estratagema del error que el enemigo está haciendo, de que se está evitando el conocimiento de que hay apóstoles o profetas, porque prácticamente ha aplicado el enemigo la cuestión de plantar cizaña, que es una estratagema, para confundir a la persona de no saber si es trigo o es cizaña, es decir, no saber si es luz o tinieblas, porque están unidos, porque se parecen. Entonces las personas han caído en una estratagema de la parábola ¿cómo se llama? De la parábola de la cizaña. Y las personas, al no entender eso, lo que hacen es quitar el trigo juntamente con la cizaña. Y lastimosamente, a causa de eso, la iglesia ha quitado doctrinas verdaderas de parte de Dios por no entender ese concepto, esa parábola que Dios habló. Y han estado quitando cizaña con trigo. Por lo tanto, hay muchas doctrinas verdaderas que las han quitado de la iglesia. Y por eso la iglesia no está restaurada, no está edificada, porque las personas cayeron fácilmente en las estratagemas de tinieblas. Hasta que Dios no nos libre, no vamos a poder salir de ello. Entonces vamos a continuar, ya vamos a concluir. Voy a hablar acerca de la estrategia de la cruz, porque así como el enemigo aplica estrategias, Dios ha establecido una estrategia para su victoria plena y completa, y que todo aquel que se adhiera a esta estrategia de parte de Dios va a tener la victoria que Jesús tuvo. Y esa es la estrategia de la cruz, o así por lo menos yo lo llamo la estrategia de la cruz, para el contexto que vamos a hablar.
Y la estrategia de la cruz es porque Jesús mismo dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es decir, todo aquel que quiera tener una victoria, tome mi estrategia y va a vencer. Por eso hablamos acerca de la guerra y la aplicación de la estrategia para vencer o perder. Entonces, todo aquel que se adhiera a la estrategia de la cruz va a tener una verdadera victoria. Todo aquel que no abrace la estrategia de la cruz no va a tener la victoria que se representa. Y prácticamente Jesús dejó un ejemplo de su estrategia de la cruz, que no necesariamente involucra solo ser crucificado como tal, sino que hay muchas cosas que van relacionadas. Y para mí, o el ejemplo que quiero resaltar ahorita, aunque pueden haber varios, es el de Efesios 2, 5 al 11. Y el 5 dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir, ya hemos hablado varias veces en diversas ocasiones, que la palabra en el original se puede traducir o es mejor traducible como pensar en lugar de sentir. Pero también se puede aplicar las dos palabras, pensar y sentir. Que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces lo primero es buscar saber cómo piensa Jesús. Y aquí comienza a escribir el apóstol Pablo. Y una de las cosas de que piensa Jesús es no tener una estima para aferrarse. Entonces nosotros nos estimamos en algo para aferrarnos en ello. Tenemos estima a algo, nos aferramos a eso y no lo quitamos. Jesús, ¿qué hizo? No estimar algo y por lo tanto se puede ¿cómo se dice?, despojar de eso. Entonces nosotros tenemos que aprender a despojarnos de cosas que estimamos, porque así mismo lo hizo Jesús. Eso es una manera de pensar, sino que se despojó, ¿sí? Así mismo, tomando forma. Entonces nosotros, cuando cambiamos de manera de pensar, cuando vemos de que algo ya no es de estima o no estimamos eso, vamos a poder despojarnos de eso. Al despojarnos de eso, vamos a poder tomar forma. En este caso, forma de siervo. Ya nos especifica qué tipo de forma debemos tomar. Y esto va relacionado a Romanos 12:2, ¿verdad? Dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La estrategia de la cruz. Entonces, prácticamente aquí 2 al 5 nos habla, tal vez, pasos de cómo nosotros podemos seguir la estrategia de la cruz. Y no solo es el hecho de que uno sea obediente y que muera, porque después dice lo siguiente: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En nuestro caso cambia un poco el hecho, porque realmente lo que vimos aquí de Filipenses de 2 del 5 al 11 muestra prácticamente una de las cosas que habla en Apocalipsis acerca de los galardones. Porque aquí él dice, el que venciere le daré un nuevo nombre. Entonces, si nosotros vemos acá, en este pasaje, vemos de que a Jesús le dieron un nuevo nombre, un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, aunque a Jesús le dieron un nombre que es sobre todo nombre, a nosotros no nos van a dar eso, porque es lógico que se lo van a dar a Él, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el sublime, el supremo, que es digno de todo, pero nosotros no. Pero si nosotros vencemos, también nos va a dar un nuevo nombre. Si seguimos esta parte de cambiar nuestra forma de pensar como Él, de no estimar y no aferrarnos, sino despojarnos, tomar una forma de servicio o de sujeción a Dios, una forma de un verdadero hombre como Él, también el hecho de que en esa condición humillarnos, ¿para qué? Para nuestra exaltación. Y por consecuencia esto llevará a una obediencia, y esta obediencia a una muerte de cruz, es decir, una muerte al pecado. Y cuando eso pase, vamos a obtener un galardón, que ese galardón es que seamos exaltados, porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta, y también que nos será dado un nuevo nombre, y con el nombre de Dios en nuestra frente. Y podría también mencionar Hebreos 12:2, que habla prácticamente de lo mismo. Desde el 1, cuando dice, por lo tanto, teniendo también nosotros esta gran nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que tanto nos asedia, y corramos la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios, que ese también es otro de los galardones que aparecen en Apocalipsis, y también nos muestran la estrategia de qué hacer para poder adquirir eso. Si nosotros no aplicamos esa estrategia, que va relacionada también a la cruz, tanto aquí en Filipenses como en el otro caso de Hebreos, si no cumplimos eso, la estrategia de la cruz,
no vamos a poder obtener el galardón de Apocalipsis. Por eso hablamos de acerca de la estrategia de la cruz. La estrategia que Dios nos manda a cumplir es Cristo crucificado. Cuando habla en Gálatas capítulo 3, cuando dice, ¿quién os fascinó para ya no correr en la verdad y ser apartado del conocimiento de Jesucristo crucificado? Prácticamente lo que hizo el enemigo fue quitar a través de una fascinación la estrategia de la cruz. Por consecuencia ellos se desviaron. Entonces debemos poner atención a la estrategia de la cruz. Y por último, quiero resaltar el aviso de Juan en segunda de Juan. Creo que con esto vamos a terminar. Y es el aviso de Juan. El aviso de Juan es el que yo vuelvo a resaltar, el segunda de Juan capítulo... segunda de Juan, que solo tiene un capítulo, perdón. Pero es muy importante esta carta, porque esta carta también habla de los estrategas, los que van a favor de las tinieblas, que vamos a leerlo acá, que es 2 de Juan 1, 7 al 8, y luego voy a dar una pequeña explicación acerca de 2 de Juan, por qué es importante con relación a las estrategias y estratagemas. Y dice lo siguiente: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Si nos damos cuenta acá, ya habíamos visto que también cuando se habla de estratagemas habla de engaño, ¿sí? Entonces dice acá, porque muchos estrategas de tinieblas, es decir, estratagemas que hacen estratagemas, han salido por el mundo. Por así decirlo, hay bastantes Aitofel que han salido por allá, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Es lo mismo que hablamos acerca de Aitofel. Mirad por vosotros mismos. Estar atentos que hay engañadores. Hay, por así decirlo, Aitofeles que pueden estar por ahí. Y nosotros podemos estar perdiendo, cayendo a causa de eso. Porque estamos dejándonos guiar por las tinieblas. Entonces, ¿por qué menciono 2 de Juan como un caso especial? Porque según lo que yo estaba meditando con 2 de Juan, 2 de Juan abarca 2 puntos de estrategia. Uno es basado en una base del concepto en sí mismo de la segunda carta de Juan, porque se ha mencionado en ciertos casos de que 2 de Juan no fue necesariamente enviado a una señora llamada Curia, perdón, a una persona llamada señora o Curia, porque 2 de Juan comienza: el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no solamente yo, sino todos aquellos que aman la verdad. Entonces, cuando se hace referencia a 2 de Juan, algunos historiadores mencionan, o teólogos, de que 2 de Juan no fue enviada a una mujer y a sus hijos necesariamente, sino que esto fue enviado de una manera, por así decirlo, encriptada, por el hecho de que había una persecución en la iglesia, y a causa de esta persecución enviaban una carta disfrazada, en el sentido de que esta carta de 2 de Juan realmente era enviada a una iglesia. Por esa razón hace la mención de Curia, la señora, por ese sentido. Y cuando habla de los hijos, no habla en sí mismo de los hijos, sino de los miembros de la congregación. Y era, vuelvo a repetir, por causa de la persecución. Por eso al final de la carta dice: y salúdame a tu hermana elegida, en el sentido también como haciendo referencia a la iglesia vecina que tú tienes. Entonces, algunos historiadores hablan de eso. Entonces, eso es una estrategia que nos pueden estar brindando también, porque puede ser cierto, porque hay algunos que lo tienen como teoría realmente, pero nos habla pues de que Dios igual está tratando de enviarnos un mensaje. Sea cierto o no, tanto si hubiera sido un núcleo familiar verdadero, como en revelación se puede entender también que Dios está, a través del anciano de Días, está enviando una carta, el anciano de Días, a la iglesia cuerpo de Cristo y a sus miembros. También es una estrategia que Dios ha brindado y ha hablado. Y 2 de Juan marca otra segunda estrategia. Y la estrategia es de primero enviarlo escrito para luego enviar la manifestación física o espiritual o la visitación. Que esto no solo se aplica acá, y también sirve para poder entender por qué es que Dios envía apóstoles actualmente o profetas. Y esto es porque tanto en 2 de Juan como en Hechos capítulo 15 se da el caso de que se envía una carta escrita, pero luego de enviar la carta escrita también hay personas físicas que respaldan la carta escrita para un conocimiento de revelación.
Esto en 2 de Juan lo mencionan cuando primeramente envían el contenido escrito y dice, y no quiero escribir tanto en papel y tinta, sino que luego quiero llegar con ustedes para hablar cara a cara. En el pasaje de Hechos capítulo 15, cuando se trata con la iglesia de Antioquía, pasa algo similar. Envían una carta por Pedro, por los demás apóstoles. ¿Me entiende? Porque había varios apóstoles. Pedro, no sé si estaba en ese entonces Jacobo y Juan. Jacobo, perdón. Sí, pero sí sé que estaba Juan. Entonces, ¿qué pasa? Ellos envían la carta por medio de apóstoles que también eran profetas. Entonces, no solo fue suficiente enviar la carta, también junto con la carta, aquellas personas que eran apóstoles y profetas. Entonces, esa es una estrategia que Dios hace. Entonces, con eso podemos entender por qué es que Dios no solo envía las cartas paulinas, sino también Dios envía junto con ello apóstoles físicos, personas o profetas para ministrar lo que también está escrito. Además de eso, como tal vez tercer punto, con 2 de Juan, es el hecho de que Juan, cuando uno lo lee, prácticamente Juan divide las cosas en dos, en estrategias y estratagemas. En el sentido de que él habla acerca de aquellos que están en la verdad y qué tienen que hacer para ganar esta batalla de la verdad, que es amar a través del mandamiento y cumplir el mandamiento para amar. Y en el caso de las tinieblas van a venir engañadores negando que Jesucristo vino en carne y que nosotros debemos mantenernos en esa verdad. Entonces él divide y dice, aquel que quiere vencer necesita habitar en la verdad, y aquel que quiere caer va a creer en las mentiras del error. Entonces prácticamente 2 de Juan, aunque es muy corto, divide las cosas en dos, en estrategias y en estratagemas, en verdaderos y engañadores. Por esta causa lo tomé como ejemplo y con esto concluyo acerca de la relación con 2 de Juan. Entonces vamos a finalizar acá. Vamos a dar igual 15 minutos de descanso con alabanzas, y luego vamos a hablar el siguiente tema, que son la imposición de la necesidad de orar. Entonces vamos a finalizar con esto orando para que el Señor nos ayude a estar atentos a las estrategias y estratagemas y entender que puede ser que nos tengan aprisionados por causa de haber aplicado estratagemas de error o artimañas de error en nuestras vidas, y por eso estamos como estamos. O si vamos a entrar en una situación, es decir, una campaña evangelística o cualquier tipo, el Señor nos va a dar las estrategias que debemos cumplir o debemos hacer para poder vencer esa situación que nos va a tocar, ya sea evangelizar, campaña o enseñar o cualquier tipo de situaciones. Pero la importancia es tener en cuenta que esto es sumamente importante para que podamos vencer en todo. Y aunque vimos a Ahitofel y a Usai como consejeros, recordemos que Jesucristo es nuestro consejero. Por eso dice, y será su nombre consejero. Por eso que cada vez que queramos hacer algo, lo primordial para obtener una verdadera victoria es abocarnos a Jesucristo o a nuestro Dios Padre o al Espíritu Santo, que Él nos dará el verdadero consejo para ser liberados de otros consejos de tinieblas o darnos un consejo para vencer. Entonces vamos a orar para finalizar y Dios los bendiga a todos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con gran amor y gracia, dándote la gratitud merecida a ti por la bondad y la misericordia. Ayúdanos hoy, por favor, para que tu palabra habite en nosotros y podamos ser diligentes para cumplir con tu palabra. Te agradecemos, amado mío, Dios de Israel, pastor y de nuevo nuestro. Te entregamos a ti toda la gloria, honra, honor y poder. Gracias, Padre. Ayúdanos, por favor, a guardar tu palabra y a estar atentos hoy a tu verdad. En Cristo Jesús, Señor amado. Amén y amén. Entonces, Dios bendiga. Vamos a poner unas alabanzas para poder continuar con las transmisiones y pues continuar con el último tema, que es estrategias y estratagemas. El último tema es la necesidad, la imposición de la necesidad de orar. Dios bendiga a todos. Nos vemos a las 11:45. Bendiciones.